Muy buenos días, jóvenes estudiantes del Colegio Particular Albert Einstein. Les saluda nuevamente su profesor Marcos. Ya ustedes me conocen, al menos en voz, ¿verdad? Perdón. La sesión de hoy trata sobre etimología y está dedicado a los chicos de primer grado de educación secundaria. ¿De acuerdo? Muy bien, para entonces entender el tema, yo necesito de su entera atención para que de esa manera pues podamos comprender a lo que se refiere etimología básicamente, ¿sí? Muy bien, aquí ustedes tienen en el cuadro o en la pizarra todo el tema de hoy, ¿de acuerdo? Entonces vamos a analizar qué cosa es etimología, ¿sí? Para entender qué cosa es etimología, tenemos primero que hacer un deslinde terminológico de esta palabra, ¿sí? Entonces, esta palabra, chicos, viene de dos voces, ¿ya? De dos voces griegas. Una que se dice étimos y otra parte que es logía, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué significa étimos? Étimos significa verdadero, ¿de acuerdo? Verdadero, original, exacto, podríamos decir. ¿Qué significa logía? Logía significa estudio o tratado, ¿ya? Estudio o tratado de algo, ¿no es cierto? Entonces, unidas estas dos voces, me resulta la palabra etimología. Pero entonces, ¿qué quiere decir según sus significados etimología? Vayamos aquí a la definición. La etimología, chicos, es el estudio del verdadero significado y origen de las palabras, ¿de acuerdo? Dice que es el estudio del verdadero significado y el origen de las palabras. Quiere decir que hay dos cosas aquí, que me va a dar una significación verdadera de lo que significa una palabra y también me va a decir cuál es el origen de esa palabra que yo estoy usando, en este caso, el idioma español. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para entender esto, tenemos que conocer cuáles son los elementos o voces que componen nuestra lengua española. ¿De acuerdo? Aquí tengo un gráfico en donde he puesto elementos, ¿ya? Y este gráfico hace la división de la cantidad de términos que posee nuestro idioma, ¿ya? Español. ¿De acuerdo? Muy bien, dice, en un 70% nuestro español lo constituyen palabras o términos del latín vulgar, ¿de acuerdo? Del latín vulgar. En un 15% nuestra lengua española la constituyen términos de origen griego, ¿de acuerdo? De origen griego, términos griegos. En un 10% de nuestro idioma español la constituyen términos árabes, ¿de acuerdo? Términos árabes. En un 5% nuestro idioma español la constituyen ya otras lenguas que a lo largo de los años se han ido incorporando y de tal manera que surgió la lengua española. ¿Sí? Muy bien. Decimos que el latín vulgar es parte constitutiva del español, igual que el griego, igual que el árabe y otras lenguas que a nivel mundial han existido. Aquí tengo un mapita de cómo podemos explicar esto. ¿De acuerdo? Aquí estamos en América del Sur, todo esto es América, el Océano Atlántico, esto es Europa, esto es África, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, aquí está la botita de Roma, ¿no es cierto? La botita que es un país, ¿no es cierto? Característico. En esta parte de Europa está España, ¿de acuerdo? Aquí en esta parte de América del Sur está el Perú, ¿ya? Entonces vamos a entender, chicos, la pregunta que yo les hago es, ¿quién nos trajo a nosotros el idioma español? Aquí al Perú, ¿quién nos trajo? Nos trajeron los españoles, ¿no es cierto? Cuando en 1492 llegaron a América
y pues conquistaron el nuevo continente, ¿ya? Específicamente nos trajeron el idioma español al Perú en el año 1532 con Francisco Pizarro y todos sus séquitos de guardias que lo acompañaban, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, eran poquísimos y pues nos conquistaron e impusieron el idioma español. Pero entendamos entonces, aquí en España se hablaba ¿qué cosa? El español. Pero para que surja el idioma español, chicos, mucho antes de que en España se hablara el español, aquí en Roma, en esta botita, se hablaban dos idiomas. Uno que se dice latín vulgar y otro el latín culto. El latín culto lo hablaban las altas esferas de gobierno, por ejemplo, los césares, los médicos, los profesionales que existían en este país, en este imperio, vamos a decirlo. Y el latín vulgar, que era un idioma que lo hablaban la gente del pueblo, los comerciantes, los soldados, la gente dedicada al ocio permanente, ¿no es cierto? Entonces aquí existían dos idiomas. Cuando Roma quiso expandir su territorio, llegó a España y trajo consigo el idioma latín vulgar. Aquí en España se hablaban otros idiomas y rápidamente se mezcló con esos idiomas este latín vulgar. Pero como el latín vulgar predominó en el imperio, entonces es por eso que tenemos un 70% de términos de origen latino, ¿de acuerdo? Pero chicos, entendamos, mucho más antes que Roma invada España, a Roma la invadió ¿qué imperio? El imperio griego, ¿ya? Ustedes saben que la cuna de la civilización humana es el imperio griego, ¿no es cierto? Listo, los griegos llegaron a Roma e implantaron también algunos términos. Esos términos que se quedaron en Roma formaron ese latín vulgar que después los romanos trajeron a España. De tal manera que un 15% de nuestro idioma lo constituyen términos griegos. ¿De acuerdo? Ahora, chicos, en África del Norte existía una cultura llamada árabe que también conquistó España en un momento determinado, ¿ya? Y al conquistar también trajeron palabras que hicieron posible que se formara el idioma español, ¿de acuerdo? Por eso es que el 10% de nuestra lengua la constituyen términos árabes, ¿ya? Listo, aquí tengo un 5% de otras lenguas, por ejemplo. ¿Y cómo explicamos que otras lenguas? También vinieron del norte de Europa, los alemanes, los vikingos que venían de Dinamarca, los franceses que mucho antes no existían y que hablaban otros idiomas, y entonces hubo una mezcla de idiomas. Así lo trajeron acá, América del Sur, con Francisco Pizarro en 1532 invadiéndonos, y aquí se hablaba ¿qué idioma, chicos? El idioma quechua. Y pues a lo largo de los años también del idioma quechua se han ido incorporando a nuestro idioma español términos, ¿ya? Así sucesivamente. Si el quechua no muere, seguramente a lo largo de cientos de años va a formarse un nuevo idioma en la que el quechua tenga también incorporados términos, ¿ya? De su léxico. Muy bien, chicos. Entonces, de esa manera, la etimología estudia el origen, ¿ya? El origen de nuestro idioma español y la constitución de este. ¿De acuerdo? Muy bien. Aparte de ello, la etimología estudia la verdad de una palabra. Estudia que una palabra tiene partes. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar aquí a analizar cuáles son las partes que posee una palabra. ¿Ya? La parte principal de toda palabra, chicos, es la raíz. Aquí tenemos la raíz, ¿ya? Las partes secundarias de una palabra se llaman prefijos y sufijos, ¿de acuerdo? Muy bien, pero entendamos qué cosa es cada una de estas. La raíz, chicos, es la parte principal de toda palabra. La raíz es parte invariable de toda palabra, ¿de acuerdo? Cuando decimos invariable queremos decir
que no cambia, está como tal, está así como tal, como ha sido creada, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa es un prefijo, muchachos? El prefijo se antepone a esta raíz, quiere decir que va a ir primero, ¿de acuerdo? Y el prefijo también dice que es variable. ¿Qué quiere decir variable? Que puede cambiar. O sea que si tenemos un prefijo, lo podemos cambiar por otro y añadirle a la raíz para que se cree una nueva palabra. ¿Y qué cosa es un sufijo? Un sufijo se pospone a la raíz, ¿de acuerdo? Quiere decir que va después de la raíz. Listo. Y este sufijo también es variable al igual que el prefijo. Yo lo puedo cambiar por cualquier otro sufijo, ¿de acuerdo? Añadiéndolo a la raíz. Pero para entender esto, chicos, vamos aquí mejor a estos ejemplitos. Yo he puesto 6 raíces aquí y vamos a agregarle prefijos y vamos a agregarle sufijos, ¿de acuerdo? Listo. Tengo la palabra mar, pan, nacional, fiel, amor y otra vez nacional. Ahora, chicos, tengo la raíz mar. La palabra que se constituye o se crea a partir de la raíz mar puede ser, por ejemplo, si yo le agrego aquí un prefijo, el prefijo suf, y le voy a poner un sufijo, ino, submarino. ¿Ven? De esa manera se le estudia la etimología de cuál es el verdadero significado de las palabras o la constitución que tienen las palabras. Ahora tengo pan. ¿Qué palabra va a existir a partir de pan como raíz? Fácil, chicos. Seguramente ustedes han comido esto. Empanada. Le he agregado a pan un prefijo en y un sufijo ada. Y ha existido la palabra empanada. Ahora tengo nacional. Puedo solo agregarle el sufijo y que exista una palabra. El sufijo que le voy a agregar es idad. ¿Qué palabra me resulta? Nacionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, vean cómo estamos creando palabras. Entonces diremos que nacionalidad tiene 2 partes, una raíz y un sufijo. Eso es lo que hace etimología, analizar las partes que tiene una palabra, ¿de acuerdo? Ahora tengo fiel como raíz, lo que es común, chicos, ¿no es cierto? Yo le voy a agregar un prefijo. Perdón, la tos me estaba queriendo atacar. A ver, le voy a agregar un prefijo in, ¿de acuerdo? Y la palabra que va a crearse es infiel, ¿sí? Muy bien. Ahora tengo la raíz amor. Quiero agregarle un prefijo y también le voy a agregar un sufijo. A ver, le puedo agregar el prefijo en y el sufijo ado o ada. Y la palabra que me va a resultar, ¿qué cosa es? Enamorado o enamorada, ¿de acuerdo? Ven, entonces lo que hace la etimología es separar partes de la palabra para poder estudiarla, ¿ya? Ahora, nacional, tengo nuevamente. Si aquí lo he puesto aquí solo sufijo, ahora quiero agregar un prefijo, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, le voy a agregar un prefijo aquí, enter. ¿Y qué palabra me va a resultar? Internacional. Efectivamente, la palabra internacional hoy en día existe. Entonces, chicos, la etimología básicamente hace eso, estudiar el verdadero significado y el origen de estas palabras, ¿ya? Estudia las partes de una palabra, cuáles son los elementos que constituyen una palabra que nosotros comúnmente utilizamos, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora veamos algunos ejemplos que ustedes saben que existe, ¿ya? A manera de ejemplo para estudiarlos.
Por ejemplo, tengo términos complicados aquí, ¿de acuerdo? Términos complicados que vamos a analizar, ¿ya? Y lo que hace la etimología es analizar cuáles son las partes de esa palabra. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos ejemplos. Muy bien. Entonces, analizamos, ¿ya? Hoy en día hay términos, chicos, a los cuales la etimología les hace estudio y nos da un buen entendimiento de por qué es que existen esos términos. Recuerdan que nuestro idioma lo constituye el idioma términos griegos y términos latinos, ¿de acuerdo? A ver, por ejemplo, analizamos esta palabra que hoy en día está en boga, ¿ya? Por la enfermedad esta del coronavirus, ¿ya? Tenemos epidemia. La etimología dice que epidemia viene de dos voces griegas, epi y demos. Epi significa sobre o encima de algo. Demos significa pueblo, ¿ya? Pueblo o población. ¿Qué quiere decir epidemia entonces? Que algo ha caído sobre el pueblo, ¿de acuerdo? Ahora tengo pandemia. La etimología nos dice que pandemia viene de dos voces griegas, pan y demos. Pan significa todo, ¿ya? Todo. Y demos, pueblo. De ahí viene pues el término pandemia, que quiere decir que algo ha caído sobre todo el pueblo, ¿ya? Ahora tengo el término neumología. ¿Por qué en el hospital hay esto? ¿No es cierto? Neumología. Muy bien, la etimología dice que neumología viene de dos voces, griegas también. Una primera que es neumo, otra logía. Neumo significa pulmón y logía significa estudio o tratado. Juntados estos, ¿qué quiere decir? Que es el estudio que se hace sobre los males que afectan el pulmón. ¿De acuerdo? Ahora tengo cardiología. La etimología me dice que cardiología viene de dos voces griegas, cardio y logía. Cardio significa corazón y logía estudio tratado. Quiere decir que es el estudio que se hace a las afecciones que tiene el corazón. ¿De acuerdo? Ahora tengo urología. La etimología me dice que viene de dos voces griegas, uro y logía. Uro significa partes íntimas que nosotros tenemos. Logía, estudio. Ahora, por eso, cuando el abuelito está mal de la próstata, necesariamente quien lo va a ver es el urólogo. Y lo va a ver en el consultorio de urología. ¿De acuerdo? Ahora tengo hepatitis. Viene, dice la etimología, que viene de dos voces griegas también. Hepatos e itis. Hepatos significa hígado, itis significa inflamación. Unidos nos da a entender que la hepatitis es la inflamación de nuestro hígado. ¿Sí? Ahora tengo rinitis. La etimología me explica que viene de dos voces griegas, rino e itis. Itis es inflamación y rino significa nariz. Quiere decir que hay una inflamación en la nariz. ¿De acuerdo? Ahora tengo oftalmología. La etimología me dice que oftalmología viene de dos voces griegas, oftalmo y logía. Logía quiere decir estudio tratado, oftalmo significa vista, visión, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el estudio que se hace sobre los males a la visión, ¿de acuerdo? Ahora tengo odontología. Viene de dos voces también, me dice la etimología. Odonto y logía. Odonto quiere decir diente, logía, estudio tratado, que es el estudio de los dientes. Ahora tengo autopsia. Viene de dos voces, dice. Auto y opsia. ¿Qué quiere decir? Auto significa uno mismo, por sí solo. Opsia, visión, ¿ya? Esta es una voz latina, me estoy equivocando. Quiere decir que es la visión u observación de uno, ¿ya? Ahora viene el término necrólogo. La etimología me dice que necrólogo viene de dos voces griegas, necros o necro
y logo. ¿Qué quiere decir necro? Necro significa muerto, ¿ya? Y logo significa persona experta en algo, alguien que se ha preparado para saber sobre algo. Unidos, entonces quiere decir que necrólogo es aquella persona que hace o que sabe acerca de los muertos, ¿ya? Ahora tengo la palabra anticuerpo y la etimología me dice que viene de dos voces griegas, anti y corpus, perdón, una voz griega y una voz latina, anti y corpus. Anti significa contrario, corpus cuerpo, que quiere decir que se opone o es contrario a los cuerpos. De ahí pues que hoy en día, digamos, para vencer el coronavirus, nuestro organismo tiene que crear, dicen, anticuerpos, ¿no es cierto? Nuestro sistema tiene que crear anticuerpos para poder vencer a esta enfermedad. Ahora tengo la palabra geometría, que es un curso que ustedes llevan, pero vamos a ver cómo la etimología hace el estudio de esta palabrita. Dice que viene de dos voces griegas, geo y metría. Geo significa tierra y metría significa, ¿qué cosa? Significa medida. Unidos quiere decir que es la medida de la tierra o la superficie. Y efectivamente ustedes en el curso hacen medidas, ¿no es cierto? Ahora viene aritmética. La etimología dice que aritmética viene de una raíz griega, aritmo, y un sufijo, ¿ya? Unidos hacen la palabra aritmética. Aritmo, chicos, significa número, ¿ya? Por eso existe el curso de aritmética. En nuestro castellano es llamado matemáticas, ¿ya? Ahora tengo el término policía y la etimología me dice que viene de una voz latina que es polis y un sufijo cia. Polis significa ciudad, ¿ya? Unido a cia me hacen policía y efectivamente un policía es aquel que está patrullando la ciudad, ¿ya? Ahora viene exógeno. La etimología me explica que viene de dos voces griegas, exo y genos, ¿ya? Exo significa fuera, que está afuera de algo, ¿ya? Y geno significa origen, que se origina en un lugar, ¿ya? Entonces, exógeno quiere decir que es algo que se origina fuera. Por ejemplo, el coronavirus es una enfermedad que se ha originado fuera. Quiere decir que es una enfermedad exógena, ¿ya? Muy bien, ahora tenemos democracia. Viene de dos voces griegas, demos y kratos. Demos es pueblo y kratos es poder. De ahí viene la palabra democracia, que quiere decir que es el poder otorgado por el pueblo. Eso nos explica la etimología. Ahora tengo ambulancia, chicos. Ambulancia viene de una voz latina que es ambulare, ¿ya? Y significa caminar, andar. De ahí viene pues la palabra ambulante, ¿ya? O también la palabra deambular, ¿ya? Listo, nos damos cuenta de eso. La etimología hace ese estudio. Ahora tenemos gastritis. Dice la etimología que gastritis viene de dos voces griegas, gastro e itis. Gastro significa estómago, itis significa inflamación, ¿de acuerdo? Quiere decir que es la inflamación que tenemos al estómago. ¿Ven? Entonces, existen términos que para nosotros quizás nunca han sido tema de análisis, pero que hoy lo estamos haciendo y que la etimología nos permite hacer, ¿ya? Analizar las palabras. Como hemos visto aquí, chicos, las partes de una palabra tiene una raíz, prefijos y sufijos. Lo que ustedes, chicos, ahora en primero de secundaria van a aprender cuáles son los prefijos que nosotros tenemos en nuestro español, cuáles son los prefijos griegos y cuáles son los prefijos latinos. A continuación yo les voy a enviar por el chat una imagen que ustedes rápidamente van a copiar a sus cuadernos y después les voy a mandar un ejercicio para que puedan crear palabras a partir de prefijos solamente, ¿ya? Muy bien, esta ha sido la sesión y explicación de lo que es etimología. Muy bien, entonces vayamos al chat rápidamente.